Hola, buenos días. Mi nombre es María Betina Canales Sada y este es el trabajo final de máster en Psicología Clínica y de la Salud asociado al máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Este es un estudio de caso de la terapia cognitivo-conductual aplicada al duelo por la pérdida de un ser querido por la muerte. En la justificación de este trabajo encontramos la importancia de por qué estudiar el duelo, debido a que cuando ocurre un duelo hay un impacto muy fuerte que se deriva en varias dimensiones como la emocional, físico, cognitivo, perceptivo y conductual. Diversos estudios, entre ellos es uno en España por Cruz y colaboradores que se hizo en el 2019, encontraron y estudiaron a un grupo de dolientes y encontraron que el 50%, casi el 50%, es decir, un 46,5% de estas personas presentó un duelo complicado por la agravación de síntomas en la pandemia. Es de suma importancia, bueno, más bien la terapia cognitivo-conductual utiliza valiosas herramientas como la reestructuración cognitiva, la modificación de conductas para reducir el sufrimiento emocional y favorecer la adaptación del paciente eh, posterior a la pérdida, es decir, que logre una adaptación funcional en su vida en ausencia del fallecido. El objetivo general es analizar el aporte de las técnicas cognitivo-conductuales en el abordaje de duelo por la muerte de un ser querido. En los objetivos específicos tenemos el número uno, que es aplicar las técnicas de evaluación clínica y psicométrica para recopilar información relevante sobre el proceso de duelo en pacientes adultos. La número dos es identificar las tareas de duelo que se presentan en el paciente según los modelos teóricos validados. El número tres es describir el proceso de duelo mediante instrumentos psicométricos validados. El 4 es brindar la psicoeducación sobre las tareas o fases de duelo como parte del proceso terapéutico al paciente. El número 5 es implementar técnicas cognitivo-conductuales para intervenir en pensamientos disfuncionales y conductas asociadas al duelo. Y finalmente, recopilar información a través de entrevistas, cuestionarios, la historia clínica y pruebas psicométricas durante el proceso de duelo por la muerte de un ser querido en el paciente. Aquí podemos observar los antecedentes de la evolución de las etapas de duelo, cómo han ido evolucionando. El primero en estudiarlas fue Freud, fue el pionero, digamos, en hablar y tratar el duelo con sus pacientes. Sin embargo, fue pues algo que todavía no estaba bien estudiado. Y en 1969 aparece Elizabeth Kubler-Ross, una tanatóloga que habla de las 5 etapas del duelo que se dan en los pacientes moribundos y en los familiares de estos pacientes cuando han fallecido. En 1970 y 80 aparece Bowley, Collin, Murray y Parks con la teoría del apego que se relaciona con este duelo de la persona cuando ocurre el desapego. En 1982 surge William Worden con sus 4 tareas del duelo, que hasta el día de hoy se consideran de gran utilidad por el tipo de manejo cognitivo-conductual y que a partir del 2022, perdón, hubo una modificación en estas tareas y ahora siguen actuales por la eficacia. 1999 llega Margaret Straub y Henk Schut con el modelo dual del duelo. En el 2000 Robert Neimeyer con el modelo constructivista. En el 2009 George Bonanno con el modelo de resiliencia en el ser humano a partir del impacto de la pérdida.
En España surge en el 2010 Alba Payás con este modelo integrativo relacional, donde pone ella mucho énfasis en esta relación terapeuta-paciente que resulta sanadora, con todas la escucha activa, la aceptación incondicional, en este acompañamiento activo del terapeuta hacia el paciente y cómo es sanadora esta relación en el impacto del duelo. Finalmente también en el 2010 aparece Samit Kumar con también otras aportaciones importantes en el abordaje del duelo. Entre los fundamentos teóricos del presente trabajo se encuentra el concepto de muerte, los rituales que el ser humano hace en la muerte, los tipos de muerte y el impacto significativo que tiene cada tipo en el duelo, los tipos de duelo según Carmen Vázquez en el 2020, donde ella habla del duelo crónico, del duelo retrasado e inhibido, el duelo enmascarado y del duelo exagerado, incluso en el 2020 ella habla de un duelo suspendido que se hace, que se padece por el COVID. Y bueno, el duelo complicado, en el duelo complicado, como en el caso de esta paciente, y el duelo con la depresión. Los fundamentos teóricos aparecen las cuatro fases del duelo de Worden, que es los que se aplican a la paciente. El número uno es aceptar la realidad de la pérdida. El número dos es trabajar con las emociones y el dolor que emergen a través del duelo. El número tres es adaptarse a la vida sin el fallecido. El número cuatro es recolocar al fallecido y continuar con la vida. Y finalmente, la terapia cognitivo-conductual, cómo aborda el duelo, el tratamiento, el abordaje del duelo. La metodología que se utilizó es un estudio de caso de una sola persona bajo un enfoque cualitativo, un método inductivo a través de un abordaje narrativo de la paciente a través de todas estas sesiones, pero primeramente se hizo y se recabó información a través de una historia clínica, de entrevistas, de un análisis funcional y pruebas psicométricas como el inventario de depresión de Beck, el test de ansiedad rango estado, que es el STAI, y el test de duelo prolongado que se diseñó a través de los criterios del DSM-5 en su versión revisada. En los resultados, aquí encontramos una tabla comparativa que se hizo el día 25 de mayo. Se aplicó el pretest con una puntuación de 29, que significa una sintomatología depresiva grave. Y posteriormente, el 5 de agosto, se hizo el post-test donde se obtuvo una puntuación de 15, que significa una sintomatología leve. Se puede ver la disminución de 14 puntos entre el pre-test y post-test, donde hay una mejoría y una reducción de esta sintomatología grave. En el STAI se observa un pretest de un estado rango de 44 puntos, es decir, un percentil de 99%, y ansiedad rasgo de 38 puntos, un percentil de 90%, que significa niveles de ansiedad muy altos. Y el 5 de agosto que se hace el post-test, hay una disminución del estado rasgo de 30 puntos, es decir, 85 por ciento en ansiedad de estado, y en la ansiedad rasgo de 35 puntos, es decir, un 87% de percentil, que quiere decir una ansiedad alta. Disminuyó, hubo una leve mejoría de ansiedad muy alta a ansiedad alta. Aquí se puede observar el test de duelo prolongado según los criterios del DSM-5 en su revisión revisada, donde en el pretest hay 5 respuestas afirmativas y 5 respuestas negativas. Posteriormente,
En la evaluación post-test se encuentran ya tres respuestas afirmativas y siete negativas, abriendo una mejoría significativa, una mejoría parcial de la paciente en cuanto a los criterios del DSM-5 del duelo. Y entre las conclusiones se encuentra que la terapia cognitivo-conductual es eficaz en el tratamiento del duelo complicado y prolongado por la muerte de un ser querido. La terapia cognitivo-conductual es compatible con la terapia de tercera generación, que son eficaces para la reducción de sintomatología depresiva y ansiosa. Ya lo dicen también varios estudios de los últimos años, donde se comprueba la eficacia de estas terapias de tercera generación. También las fases o tareas del duelo de Worden son eficaces para la elaboración del duelo, ya que promueven estas tareas activas en la resolución y resignificación. Así como las tareas de duelo, es importante también utilizar herramientas como cartas de despedida, el diario terapéutico, la resolución de asuntos inconclusos dentro de estas tareas para facilitar llegar a la aceptación y a la paz del duelo y de tener un vínculo afectivo adaptativo con el fallecido. Y también dentro de esta resolución del duelo, el aporte de la terapia cognitivo-conductual promueve una disminución entre la intensidad y la duración de las emociones que se generan a partir del duelo, donde se le explica al paciente que estas emociones son normales por el impacto que está teniendo. Sin embargo, de una manera compasiva y a través de todas estas herramientas, el paciente puede vivenciarla sin tanta intensidad y sin tanto malestar. Dentro de la discusión encontramos que la terapia cognitivo-conductual es una herramienta eficaz para el abordaje del duelo, así como de la sintomatología depresiva y ansiosa. Hay una reducción, como se muestra en los resultados anteriores, y se utiliza la reestructuración cognitiva, principalmente el modelo ABC de Ellis, y la activación conductual, donde la paciente poco a poco vuelve a hacer actividades físicas de una manera suave. Al principio, se puede observar que las teorías psicosociales, psicoanalíticas que se utilizaban al inicio de los años 70, cómo han ido evolucionando a la actualidad, donde se utiliza la terapia cognitiva conductual y se engloba también al paciente y se toma en cuenta los factores también psicosociales, emocionales. Es más integrativo ahora. Este es un caso único, es un estudio de casos de una sola persona, donde no hay un grupo de control para poder comparar a lo largo del tiempo, ni con otra muestra más grande, y los resultados no se pueden generalizar. Sin embargo, sería interesante en un futuro poder estudiar el duelo a través de utilizando una muestra, una población más grande y estudiarla a lo largo del tiempo. Y dentro de las limitaciones, vuelvo a repetir, este es un tamaño de muestra de una sola persona y hay ausencia de grupo control. La investigación hasta el día de hoy se completaron las 12 sesiones que estaban diseñadas para la paciente. Sin embargo, no logró completarse en su totalidad porque la evaluación se hizo después de la sesión número 8, se hizo el post-test y los tiempos, la paciente no aceptó trabajar más de una sesión semanal debido a la naturaleza del tema, del duelo, que era para la paciente abrumador tener 2 semanas, 2 sesiones semanales. Y los resultados obtenidos no son generalizables por el tamaño de la muestra. Muchas gracias por su atención.